Inversión extranjera directa y nearshoring es el tema del segundo panel. Nos acompañan embajadora Carmen Gisela Vergara, directora ejecutiva de Pro Panamá, Carlos Gassi Martín, economista del Banco Interamericano de Desarrollo, y Luis Frauca, presidente del Sindicato de Industriales de Panamá. En la moderación continúa Jackie Byrne. Bueno, bienvenidos todos. Mi segundo panel del día. Uno de los temas que nos apasiona aquí en el CONEP es atracción de inversión. Y en este panel hablaremos sobre la atracción de inversión extranjera, que es clave para la reactivación económica post-pandemia. Hemos visto que necesitamos cosas y capacidades de mejorar, específicamente el marco regulatorio y el tema de la confianza y seguridad jurídica. Con nosotros nos acompaña el licenciado García Martín, de parte del BID. Ustedes han podido tener acceso a todo el tema estadístico a nivel de la región, no solamente de Panamá. Sabemos que hay países que han logrado esa atracción de inversión extranjera directa mejores que otros. Nos encantaría saber qué prácticas puede hacer Panamá para lograr ser tan atractivo como otros destinos, y además cuáles sectores a nivel nacional están mejor preparados para recibir esta inversión. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por la invitación a participar en este evento. Y contestando a tu pregunta, déjame primero hacer una pequeña reflexión de por qué es tan importante la inversión extranjera directa y en particular en el caso de Panamá. Y me voy al mundo antes de la pandemia porque yo creo que para relativizar todo es mejor movernos ahí. Como sabemos, en todos esos años Panamá había sido una de las economías más dinámicas del mundo, pero también sabemos, es cierto, que en los años más inmediatamente previos Panamá venía ralentizando su crecimiento. Hay una variable que en realidad ya nos estaba advirtiendo de que esa ralentización del crecimiento iba a ocurrir, y esa variable es lo que técnicamente se llama la balanza por cuenta corriente. La balanza por cuenta corriente es la diferencia entre lo que tú pagas al resto del mundo por las relaciones económicas que tienes y lo que ingresas del resto de países por esas relaciones económicas. Panamá venía siendo, y relativizando en términos de comparativa de países, Panamá venía siendo en esos años previos a la pandemia el país con mayor déficit de la balanza por cuenta corriente de América Latina. Eso significaba que año tras año venía acumulando déficit y tenía la mayor deuda externa, la segunda mayor deuda externa de América Latina en términos relativos. Lógicamente tú no puedes endeudarte indefinidamente y esa deuda al final hay que financiarla. ¿Cómo se financia esa deuda? Hay distintas alternativas. Y cuando hablo de esa deuda, y esto es importante tenerlo en cuenta, no hablo de la deuda del gobierno, hablo de la deuda del conjunto del país. ¿Cómo se financia esa deuda? Hay distintas alternativas, desde las más puramente financieras a otra que es más interesante, y aquí entramos ya en el tema, que es la inversión extranjera directa. La inversión extranjera directa es un mecanismo preferible a otras alternativas de financiación de esa deuda externa por diversos motivos. Uno, porque genera actividad económica y empleo, como hemos oído la importancia en el panel anterior, genera transmisión de conocimiento, genera competencia económica y en esto tenemos que felicitarnos. Panamá, antes de la pandemia, venía siendo también el país de toda América Latina que más inversión extranjera directa recibía, aunque es verdad que venía disminuyendo. Ahora bien, dicho todo esto, hay que tener en cuenta que, como tantas cosas en economía, la inversión extranjera directa tiene un pasivo. El pasivo es la rentabilidad que consiguen las empresas extranjeras por esa inversión que realizan. Ese pasivo es lo que se llama la balanza por cuenta de rentas, que repito, es esa rentabilidad que obtienen. Panamá era también el país de América Latina con mayor déficit de la balanza por cuenta de renta, que era la responsable a su vez de ese gran endeudamiento que decía antes. Es decir, el gran endeudamiento externo de Panamá no venía por la balanza comercial, no era producto de importaciones y exportaciones, donde Panamá estaba más o menos equilibrado, sino de ese déficit de cuenta de rentas generado por la rentabilidad de la inversión extranjera. La pregunta interesante, y aquí es donde me quiero centrar, es cómo conseguir compatibilizar los beneficios de la inversión extranjera directa, esa generación de empleo, actividad económica, etcétera, con esos pasivos que supone la balanza por cuenta de rentas. Y eso se consigue de una forma, y es en la medida en que tú vincules más la inversión extranjera directa a las exportaciones. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que entonces esa rentabilidad y ese pasivo, que es la balanza por cuenta de rentas, se consigue no
en tu mercado, sino se consigue en la rentabilidad que obtienen esas empresas en los mercados de exportación, es decir, en los mercados exteriores. Y aquí es donde entra en juego la segunda cosa que mencionaba, si es todo este fenómeno que está ocurriendo a nivel mundial y donde yo creo que América Latina tiene un papel importante que desempeñar, que es el reposicionamiento de las cadenas de valor. Es decir, todo este fenómeno de cambios en las grandes cadenas globales de valor que está ocurriendo por una serie de fenómenos disruptivos, por supuesto la pandemia, la crisis de contenedores, el conflicto que tenemos ahora entre Rusia y Ucrania, incluso fenómenos de más largo plazo como el cambio climático. Y vinculado a esto está esta inversión extranjera directa de nearshoring. ¿Por qué es tan importante? Por lo que comentaba anteriormente, porque es un tipo de inversión extranjera directa mucho más vinculada a exportaciones y por lo tanto que genera menos pasivos. Es un tipo de inversión extranjera directa que genera empleos de calidad, que genera mayor conocimiento y que puede, pero esto es un potencial, generar mayor encadenamiento hacia las propias empresas nacionales. La buena noticia para Panamá, y situándonos en este contexto relativo de la región, es que Panamá está bien posicionado en este ámbito porque tiene una serie de activos muy importantes, que todos conocemos, por supuesto todo lo que es el hub logístico, por supuesto la posición geográfica, la dolarización que no es baladí para las empresas extranjeras, y otra cosa que consideramos muy importante, que es la tradicional estabilidad, tanto macroeconómica como política, que tiene el país, y eso es importantísimo. Ahora bien, para aprovechar todo esto y poder explotar el potencial que tiene, las posibilidades que tiene Panamá en este fenómeno de reconfiguración de grandes cadenas de valor y nearshoring y atraer esa inversión extranjera directa que es mejor por ese vínculo con las exportaciones, Panamá, por supuesto, tiene que superar ciertos rezagos, y voy concluyendo para no incidir más en ello, o ciertos desafíos que mencionabas, particularmente de seguridad jurídica, pero también de determinados brechas de conocimiento, de determinadas brechas de infraestructuras que aún persisten en el país, etcétera. Y aquí lo dejo. Bueno, Carlos, gracias por esa introducción. Me encanta cómo a veces los extranjeros nos miran a nosotros. Tú hablas de todo nuestro posicionamiento, de todo que hemos sido un país exitoso a nivel regional en atracción de inversión extranjera y que lo tenemos que seguir siendo. Tenemos que superar los desafíos que tenemos, pero tenemos muchas cosas a nuestro favor que hay que explotar. Y me encanta ver, y me gustaría que los foros, como dice Reactivación, sean positivos, que trabajemos en temas a mejorar siempre. Siguiendo con ese tema, el BID ha estado involucrado en Panamá y quiere ayudar a desarrollar todo este tipo de temas. ¿Cuáles son los próximos planes para los 5 años? Pues mira, voy a vincular en parte, porque están muy relacionadas las dos preguntas, voy a vincularlo casi continuando con la pregunta anterior y para simplificar simplemente, lo voy a dividir en dos grandes bloques de apoyo, ¿no? Por un lado, digamos algo mucho más directo, que es el apoyo que se está dando a las autoridades para encontrar esas oportunidades en este nuevo fenómeno del nearshoring que se está produciendo. Y aquí podemos hallar desde, hablando en panameño, mangos bajitos, es decir, actividades que no requieren mucho tiempo y que no son demasiado sofisticadas y que son casi de impacto inmediato y que estamos observando ya, como es, por ejemplo, el tema de las bodegas Just in Case, bastante vinculado al éxito que no nos olvidemos que está teniendo ahora la zona libre de Colón. Y por otro lado, algo mucho más estructural que está relacionado con lo que nosotros llamamos la propia estrategia del banco con un país, en este caso con Panamá, que de hecho en el caso de Panamá la aprobamos a mediados del año pasado. Como decía antes, Panamá tiene una serie de activos muy importantes que puede aprovechar para esta atracción de inversión extranjera directa y, insisto en ello, un tipo de inversión extranjera directa muy interesante porque está muy vinculada a las exportaciones. Todas las características positivas que mencionaba anteriormente. Pero esto no se va a materializar por sí solo, es decir, hay que ser proactivo, no basta la propia inercia para que esto se consiga. Y no basta porque, a su vez, como mencionabas, Panamá tiene una serie de desafíos importantes. Algunos de corte puramente transversal que afectan a toda la economía. Por ejemplo, lo que son procesos burocráticos. Por ejemplo, determinadas brechas en cuanto a las habilidades que están requiriendo las empresas. Por ejemplo, determinadas brechas de infraestructura. Y también determinados desafíos que son ya más sectoriales vinculados a sectores concretos, como problemas de infraestructura de
de última milla o determinadas carencias técnicas que tienen algunos sectores. Pues bien, algunos de estos grandes desafíos que tiene Panamá para esta atracción de inversión extranjera directa están muy vinculados a lo que nosotros contemplamos en el banco como los grandes desafíos de Panamá para su desarrollo socioeconómico general. Y me referiré a algunos de ellos. Algunos, de nuevo, generales para el país. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la gestión pública. Panamá es un país que en los últimos años, antes de la pandemia de nuevo, más o menos había avanzado como unas 20 posiciones en el ranking mundial de clasificación de ingreso per cápita, pero en temas de calidad institucional prácticamente estaba en el mismo sitio. Y parte de esa calidad institucional tiene que ver con la gestión pública, que es importantísima para las empresas. Facilitarles la vida en términos de procesos burocráticos, facilitarles la vida, por ejemplo, a la hora de pagar impuestos, no por la cantidad de impuestos que se pagan, sino por toda la tramitología que exigen, facilitarles la vida también en todo lo que sea gobierno electrónico, etcétera, etcétera. Otro rezago transversal muy importante que es un gran desafío para Panamá y que todos conocemos, el tema del sistema educativo, que desde el punto de vista de las empresas, y en este caso de las empresas extranjeras, supone, entre otras cosas, que existe una brecha muy importante entre las habilidades de los trabajadores que están demandando estas empresas y las habilidades que ofrece el sistema educativo panameño. Para nosotros es fundamental que Panamá continúe avanzando en cerrar esa brecha. Otro tema transversal que consideramos muy importante desde este ámbito y que está en nuestra estrategia, todo lo que es también cerrar las brechas de financiamiento. Panamá es un país que es un centro bancario, que es muy conocido en el mundo por eso, pero junto a esto existen también determinadas brechas de financiamiento, especialmente para pequeñas y medianas empresas. Si queremos conseguir otro de los efectos positivos que tiene la inversión extranjera directa, que es ese efecto arrastre para las empresas nacionales, y en este caso para las pequeñas y medianas empresas, es muy importante también cerrar esa brecha de financiamiento. También otro tema transversal que mencionaba antes, todo lo que tiene que ver, de nuevo insisto, con tramitología, procesos burocráticos, etcétera. Y ya me voy terminando, en aspectos ya o en actividades más concretas que también están en nuestra estrategia de país, determinados sectores que tenían mucho potencial antes de la pandemia, que por supuesto tienen dificultades ahora, lógicamente, por la pandemia, pero que algún día esta pandemia terminará y ese potencial seguirá existiendo y es importante materializarlo. En algún caso lo estamos viendo ya, el éxito que está ocurriendo, y me refiero, por ejemplo, al sector agropecuario. El sector agropecuario que se ha relanzado bastante, incluso en estos tiempos tan complejos de la pandemia, que ha aumentado sus exportaciones de manera importante, pero que todavía tiene mucho recorrido y es importante que se dé. Y tiene rezagos en el caso de determinadas fallas de conocimiento, de nuevo también infraestructuras de última milla, etcétera. Y otro sector con grandísimo potencial, y ya sí concluyo, que todos conocemos que está ahí, pero que está atravesando momentos muy complicados, el sector turístico. De nuevo sabemos que tiene muchísimo potencial en Panamá, que era una actividad muy importante antes de la pandemia, más de lo que muchas veces creemos, pero que todavía tenía mucho recorrido y sobre todo con una cosa que nosotros consideramos muy importante en el banco, que es otra de las características de Panamá, que es estos grandes desequilibrios territoriales que existen en el país. Y gran parte de ese potencial turístico estaba no en el eje canalero, sino en las provincias del interior, lo cual ayudaría además a disminuir esas grandes brechas que existen entre el interior y el eje canalero. Y aquí lo dejo. Carlos, nos has dado una tarea de listas de pendientes que está para pasarla en limpio y ir marcando a ver qué tanto vamos avanzando sobre ellas. Bueno, aquí desde facilitar todo el tema tramitología, que hablaremos en foros más adelante, sobre las brechas educacionales, que ha sido un problema en Panamá por años ya, el tema de financiamiento para pymes, que yo sé que el BID tiene programas que vamos a trabajar en eso. Igual también el BID está apoyando el tema de la reactivación del turismo a través de un tema con el MEF. Carmen Gisela, gracias por acompañarnos. Con toda esta lista de pendientes, yo necesito que nos compartas la visión de ProPanamá de diferenciadores de Panamá para poder acceder a toda esta inversión extranjera directa de la que habla Carlos. Gracias Jackie, y buenos días, y muchas gracias al CONEP de nuevo por la invitación este año para participar en este foro que, pues, más que nunca ahora, después de la pandemia, tiene una importancia
enorme para la planificación del futuro de nuestro país. Y yo creo que Carlos, como tú bien dices, ha pintado un pantallazo muy interesante, que además me complace ver que está totalmente alineado con la estrategia de atracción de inversiones que hemos desarrollado para el país. Y efectivamente el tema de la diferenciación en el posicionamiento de Panamá para atracción de inversiones es vital, es lo que va a lograr efectivamente que nosotros seamos o no exitosos en la atracción de esta inversión extranjera. Y voy a hacer un pequeño paréntesis para comentarte que al inicio del periodo de gobierno, en el 2019, nosotros habíamos desarrollado un plan quinquenal y habíamos desarrollado una estrategia de inversiones y una estrategia de exportaciones, porque pues ProPanamá lleva las dos cosas. Sin embargo, cuando en el 2020 surge el tema de la pandemia, pues tuvimos que rehacer todo lo que en su momento habíamos establecido, porque el mundo había cambiado de manera radical, de manera súbita y para siempre. Ya no vamos nunca a volver a los esquemas que teníamos antes de la pandemia. Y efectivamente la pandemia sirvió para visibilizar en muchos casos y en otros casos para hacer mucho más presente y difícil ciertas condiciones que ya venían de arrastre en Panamá y en el mundo entero, ¿no? Y el tema de la regionalización de las cadenas de valor de las que hablaba Carlos, es un tema que ya venía de alguna manera desarrollándose por la equiparación de los costos de producción de economías industrializadas o de primer mundo con economías de tercer mundo, donde se había movido la inversión para la producción por efecto de los más bajos costos de producción, de los salarios más bajos. Y ya pues en el 2017, por ejemplo, producir en Francia y en Brasil costaba prácticamente lo mismo, y había una tendencia entre los costos de producción de Estados Unidos y de China que iban ya equiparándose. Entonces viene la pandemia y nos enfrentamos a todo lo que pues ya todos conocemos y al cambio radical que hubo en el mundo, y las cadenas de suministros no escaparon a ese cambio y se están volviendo cada vez más regionales en vez de globales. Ahora tenemos un factor adicional a la pandemia, que es la terrible situación que se está viviendo en Europa y que ha afectado las cadenas de producción globales, no solo las cadenas de los países que están involucrados en el conflicto o de los que están a su alrededor, sino de todo el mundo, y ya estamos empezando a ver el alza del precio del combustible, el alza que va a tener con relación a esto, pues los costos de producción y los costos de transporte de la mercancía, ya sea por tierra, mar o aire, hacia sus mercados de destino. Y esto nos sirve a nosotros también para impulsar más este concepto de nearshoring, en el cual el BID nos ha apoyado a desarrollar una estrategia país que estamos trabajando con varias instituciones, el Ministerio de Comercio, ProPanamá y otras entidades nacionales, que estamos viendo cómo potenciar esa nueva tendencia del nearshoring o el reshoring, que no es más que mudar la producción hacia más cerca de los mercados de destino. Entonces todas estas empresas cuyos mercados sean Estados Unidos, América Latina o el Caribe, que ahora mismo producen en países asiáticos o de Europa del Este por más bajos costos de producción, ahora van a tender a mudarse más cerca de sus mercados para recortar los costos de transporte, que van a ser pues muy relevantes en este proceso de recuperación económica. Y Panamá, por muchas de las ventajas que decía Carlos y otras muchas que también tenemos, pues está muy bien posicionado para ser ese centro, no solamente de acopio y redistribución que tradicionalmente habíamos sido con la zona libre de Colón, la segunda zona libre más grande del mundo, que tenemos la suerte de tener en Panamá y que efectivamente está reactivándose de manera muy exitosa precisamente por esta tendencia global que estamos viviendo. Sino que ahora queremos agregar un factor adicional, que es el de manufactura, para que el valor agregado sea doméstico. ¿Qué quiere decir esto? Que no traemos componentes que se producen en otros lados,
para incorporarlos con muy poco valor agregado a productos que después reexportamos, sino que ese valor agregado se produzca en nuestro país para que exista la correspondiente transferencia de conocimiento y de tecnología, que es lo que va a crear esa movilidad laboral y esa mejor calidad de vida para todos los panameños. Entonces, ahí es donde vinculamos nosotros las estrategias de inversiones y de exportaciones, porque efectivamente queremos traer inversión extranjera que realmente se integre en el tejido productivo nacional, que no sea una inversión aislada que se da con el fin solamente de reexportar, dejando poco valor agregado, sino que esa producción que se da en el país, ya sea en el sector industrial, en el sector agrícola, en el sector de servicios, porque también como somos un país de servicios, somos un país exportador de servicios que muchas veces no conocemos, y también estamos incluyendo nuevas áreas como el sector digital y el sector de las industrias creativas, que están ganando mucho auge en temas de producción y de exportación con productos de muy buena calidad. Entonces ahí es donde se amarra esa vinculación de atraer inversión extranjera con ese propósito. El lema de nuestra estrategia de atracción de inversiones, o el fin último, es que Panamá se convierta en el hub de inversiones sostenibles para América Latina y el Caribe. Y esto quiere decir que nosotros estamos buscando proactivamente empresas que sean sostenibles en sus procesos y en sus productos, para que además el país gane y mantenga esta tendencia de sostenibilidad. Somos uno de los 3 países en el mundo carbón negativo y uno de los 2 países en el mundo que ha cumplido con la estrategia de 30 por 30 de Naciones Unidas, y queremos seguir manteniendo esa tendencia, trayendo empresas a nuestro país que nos mantengan sostenibles y que nos generen esos productos y servicios sostenibles con procesos sostenibles. Las famosas empresas tipo B o B Corps, que estamos activamente buscando para el sector logístico, digital, de producción de alimentos, el sector de energía y el sector de turismo, que son los sectores que estamos promoviendo de manera proactiva. Me gusta mucho lo que nos comentas, Carmen Gisela. Me quedo con el tema de emprender en Panamá y agregarle ese valor agregado y atraer nuevas industrias. Siguiendo con esa línea, quería preguntarle al señor Frauca. Hablamos de todas estas bellezas de Panamá, pero hablemos de los desafíos, que muchos de esos son los marcos regulatorios y la facilitación de trabajar y emprender en Panamá. Vemos que el sector industrial fue afectado en pandemia como todos, ahora se está recuperando, es un gran generador de empleos. ¿Cómo ve el sector post pandemia? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Cómo podemos superarlos? Bueno, gracias. Venimos de una caída del aporte del sector industrial al Producto Interno Bruto del 19.9%. 2020-2021 nos recuperamos un 11%, casi 12%. Todavía nos hace falta esa diferencia para poder llegar a los niveles del 2019, que tal cual comentaron, pues ya veníamos desacelerando. Estamos recuperando empleos, esa es la parte positiva. Ya estamos entre los 145.000 de 2019 y los 130.000 del año pasado. Podemos estar probablemente a medio camino rumbo a recuperarlos. Ese es nuestro reto, generación de empleos. Y ahora mismo hay una serie de incentivos para la atracción de inversión extranjera, pero vamos a enfocarnos también en el crecimiento de la industria nacional, que en este caso ha tenido aumentos en las exportaciones de casi un 12% en el 2021, y en el primer bimestre de este año tuvimos casi un 25%, del cual el 52% eran bienes industriales. Lo vemos positivo, pero algo de lo que se ha mencionado en esta mañana es que tenemos algunos factores estructurales que tenemos que corregir. La parte de tramitología no vamos a ahondar sobre el tema, pero es vital para poder hacer que esas inversiones tengan un inicio y un final de inicio de generación de empleos y generación de retorno de la inversión lo más rápido posible. Eso hay que corregirlo. Sé que el Estado está digitalizando, haciendo todo el proceso de digitalización.
acortando procesos, van en buen camino, pero hace falta acelerar. Eso es positivo. Lo otro es, se mencionó muy por encima la parte de infraestructura. En infraestructura, para nosotros poder llevar más desarrollo al interior y no solo sobre el eje canalero, estamos hablando de vías, que es muy importante. El gobierno tiene un plan de inversión para los próximos 2 años agresivo, nos parece correcto. Vemos 2 puertos, uno en el interior, otro en el extremo en Chiriquí, sobre todo uno privado. Eso es positivo para poder generar entradas de materias primas y generar exportaciones, sobre todo de bienes de la agroindustria, que se está desarrollando bastante bien. Algo que también, esa parte de que hayamos mejorado las exportaciones de bienes al mercado cercano, por ejemplo, cemento. Se está supliendo cemento de Panamá al Caribe. Y doy como ejemplo que algunos miembros de la industria están exportando a Norteamérica bienes que Norteamérica no es Estados Unidos no puede suplir a Canadá o a México. Panamá los está supliendo. Entonces ese nearshoring no solo es la atracción de industrias que puedan suplir al mercado local, sino facilitar las inversiones del sector industrial panameño para que pueda crecer. Eso es más rápido en la generación de empleos y es más rápido en la generación de crecimiento de la economía que el mediano o largo plazo de las inversiones extranjeras que debemos atraerlas. Pero apuntalemos la industria nacional para que sea el motor, porque ya está aquí, para poder generar empleos y crecimiento. Ya tenemos SEM, tenemos EMA, tenemos las zonas francas, agroparques, hay inversiones que se están proyectando instalar en Panamá, pero esta plataforma, la parte de capacitación, poder tener a nuestra gente debidamente capacitada para estos retos. Y lo otro es, evidentemente, tenemos una mano de obra de costo alto que no nos preocupa. Lo que nos preocupa es su productividad. Sí. Tenemos que comenzar a medir productividad. Entonces, así por encima, darle los factores ¿somos positivos? Sí. Y nosotros hemos detectado aproximadamente de inversión de empresas ya establecidas en Panamá, panameñas, o establecidas en Panamá, aproximadamente 600, 700 millones, y necesitamos que el Estado sea facilitador. Me encanta, yo creo que se alinean mucho las perspectivas de cada uno, desde el análisis hasta los incentivos, hasta las realidades que se viven a nivel local. Me quedo con el tema de que se puede hacer en Panamá, emprender en Panamá e invertir en Panamá. Y que los tres son importantes, tanto la atracción de inversión extranjera como el apoyo a la inversión local. Y que tiene que haber un balance entre las tres. Y que muy importante es que el marco regulatorio sea fácil de implementar para que se pueda trabajar y generar más empleos. Muchas gracias a todos por acompañarnos en el panel de hoy. Y con esto... No sé si quieren hacer una reflexión de un minutito. Yo, si me permite, sí. Una cosa que según estaba escuchando a Luis, una cosa que yo creo que es muy importante y que nos olvidamos siempre. Cuando hablamos de inversión extranjera directa en Panamá, y esto es muy de Panamá, yo en otros sitios no lo veo tanto, solamente pensamos en inversión extranjera directa en Panamá. Nunca hablamos de la inversión extranjera directa de empresas panameñas en el exterior. Sí. Y creo que esto es importante porque para mí el gran desafío que tiene Panamá, ya antes de la pandemia, antes de todo, es consolidarse como un país de altos ingresos. Cuando vemos países que pasaron por ese proceso en el pasado, y hablo de la propia España, Italia, Corea del Sur, todos tenían muy presente que para lograr eso era muy importante la inversión extranjera directa, no solo la recibida, sino también la que hacían sus propias empresas fuera para internacionalizarse. Y es un poco lo que comentaba Luis de hacerlo desde aquí también, porque eso es lo que va a favorecer después las exportaciones. Y creo que es muy importante, por supuesto, la inversión extranjera directa que recibe un país, pero no debemos olvidarnos de la inversión extranjera directa que hace un país. Porque en el largo plazo es fundamental. Que es el nearshoring desde aquí. No necesariamente nearshoring, que también, pero no necesariamente. Pero insisto, es muy importante al final para internacionalizar la empresa y posicionarse como economía en el mundo. Me parece un punto muy relevante porque quizás como panameños no lo tomamos tanto en cuenta, pero el potencial está y deberíamos aprovecharlo. ¿Está? Sí, tenemos muchas empresas panameñas que ya están invirtiendo a nivel internacional.
en bancos, en aerolíneas, en otras empresas que ya tienen sedes o sucursales fuera de Panamá, y esa internacionalización es importante para el posicionamiento, como decía Carlos, de nuestro país. Pero la producción que se ha dado en Panamá usualmente ha sido para el mercado interno, y estamos mirando que esa producción sea para suplir mercados internacionales. Ahora con la pandemia hemos visto, por ejemplo, en el sector de alimentos, un nicho muy interesante, muy importante, no solo para alimentos frescos como los que usualmente hemos exportado, sino ahora también para alimentos con valor agregado, cosas que tal vez no se conoce mucho que se hacen en Panamá, como las harinas de guandú sin gluten, las salsas picantes, las salsas barbacoas de sabores tropicales, que están teniendo mucho éxito a nivel internacional, productos de las industrias creativas. Y lo que queremos es, como te decía, incorporar ese valor agregado doméstico, porque eso es lo que explica por qué a veces las exportaciones crecen en valor y en volumen, pero la calidad de vida de nuestra gente no mejora proporcionalmente, y es porque realmente no se está produciendo aquí suficiente valor agregado doméstico en el producto final que se exporta. Y ahí es donde está esa transferencia de conocimiento y de tecnología que vincula la inversión con las empresas locales, porque es muy importante que las empresas internacionales puedan suplirse de empresas locales y generar esas cadenas de valor internas que van creando ese tejido productivo entre los unos y los otros, que es tan importante, esa relación simbiótica que existe entre la inversión local y la inversión extranjera es vital para poder lograr este proceso de recuperación económica de nuestro país. Sí, sí. Yo en la misma línea, algo que probablemente se me quedó es que el inversionista extranjero y el nacional también no solo ve, a veces nuestro esfuerzo está dado a esto es lo que te doy, pero el inversionista mira qué es lo que tienes. Tienes agua, tienes energía, tienes redundancia en la energía, tienes gente capacitada. Nosotros estamos exportando cacao, por ejemplo. Se nos va el cacao y nos regresa en una tableta de $5. ¿Por qué no aquí? Madera, enviamos madera. ¿Por qué no darle ese valor agregado aquí en Panamá? Todos esos son planes que sé que ya se tienen, pero de la misma forma nosotros tenemos, y eso nada más para cerrar, al sector industrial es muy importante que la construcción y el turismo se reactiven en la mayor velocidad posible. Los bienes que utilizan los hoteles, el consumo, son bebidas, son alimentos producidos por la industria nacional. Eso para mí es vital. Y para el sector industrial y construcción también. Necesitamos esa capacidad de consumo del sector construcción, que al final son los mejores salarios del país, ¿no? No puedo estar más de acuerdo. Yo también. Pues muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy, y con esto terminamos el panel de toda la parte de inversión extranjera.